Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Confiados que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy nos acompaña, como muchas veces, nuestro profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano. Siempre un placer. Jesús, para mí hoy verdaderamente es un placer estar contigo, porque yo no me puede venir a la mente nadie mejor en nuestra escuela que tú para compartir el tema que vamos a estar compartiendo hoy y que vamos a seguir compartiendo en futuros programas. Estamos usando de guía para este proyecto, para este programa y espero que para otros programas, como dije, en el futuro. Un libro de estos colaborativos, de estos libros que te gustan a ti, que me gustan a mí, que son libros que no solamente son un autor, sino que son libros en los que participan muchos profesionales destacados, en este caso, que han sido destacados tanto en la práctica como en la academia. Y es un libro que tiene un título muy sencillo, como título básico, que es Educating Architects, o sea, educando arquitectos, pero que tiene un subtítulo que es el que yo creo que más despierta la inquietud en mí, supongo que en ti, que es How Tomorrow's Practitioner Will Learn Today. O sea, cómo los arquitectos que van a practicar en el futuro tienen que ser educados hoy. O sea, cómo van a aprender hoy para ser capaces de practicar en el futuro. Este libro, que reúne un sinnúmero de artículos, es un libro pesado, un libro que tiene 350 y pico de páginas, y que fue escrito en el 2014, fue editado por Neil Spiller, quien era el chancellor de una universidad muy prestigiosa, la Escuela de Arquitectura y Paisajismo de la Universidad de Greenwich. Y participó también en la edición Neil Clear. Spiller es una persona con una trayectoria muy interesante, viene de una excelente escuela, la Universidad de Támesis, y llega a Greenwich a la posición de Chancellor en el 2013, y ya en el 2014 había organizado este libro con muchos de sus profesores y con profesores invitados. Yeah. Y hoy vamos a apoyarnos en la introducción que escribe él precisamente, Spiller, pero para compartir básicamente las experiencias tuyas y mías, en tu caso como coordinador, como profesor y como estudiante, porque tú eres una persona mucho más joven que yo, que fuiste estudiante de nuestra escuela, graduado de nuestra escuela, pero además participaste de una escuela muy prestigiosa para hacer tu maestría de Rhode Island School of Design, y tuviste esas dos experiencias. Y como de esto se trata de educación de arquitectos, yo creo que tu participación y tus ideas pues van a ser de gran valor en este caso, porque a mí
Este libro me despierta muchas inquietudes, como te había dicho anteriormente. Vamos a tener en mente de que este libro es del 2014, quiere decir que hay factores que son realidades ahora que no eran, que no existían entonces como una realidad, y particularmente es el factor de la inteligencia artificial, que es una realidad abrumadora al momento. Ujú. Y para aquellos que nos escuchan, esto es algo que crece constantemente. Tanto me atrevo a decir que no es lo mismo la incidencia en nuestras vidas de la inteligencia artificial hoy en junio que lo que va a ser en agosto de este mismo año. O sea, esto es así, no sé si tú compartes eso conmigo, pero es así, es una cosa que es bárbara. Incluso incidencia en nuestras vidas aún de las personas que viven al margen de ella, que no están conscientes, pero que la inteligencia artificial sigue participando de su cotidianidad. Bueno, yo quisiera, obviamente, comenzar, si no te molesta, con el Ujú. subtítulo. Ya. ¿Cómo los, los arquitectos practicantes del mañana pueden ser educados hoy o pueden aprender hoy y ser diestros para un futuro que es así de cambiante como el que yo estoy mencionando, que va el estudiante nuestro que comienza ahora, que van a comenzar ahora en primer año, tú sabes y yo sé que para el momento en que ellos se gradúen, 5 años de ahora, va a ser otra realidad completamente. Ya. Y ciertamente el ser humano, aquellos que nos están escuchando, dicen, sí, pero siempre el ser humano ha estado expuesto a cambios tecnológicos y al progreso tecnológico, sí. Y ciertamente el siglo XXI ha sido una cosa que ha sido de explosión, ha sido, a mí me viene solamente, es comparable al cambio que hubo en la segunda revolución industrial, tú sabes, la persona de mediados del siglo XIX versus la persona, es más, ni de eso, la persona de los 1870, la persona del 1900 en esos 30 años era otro mundo, ¿verdad? Y Exacto. yo creo que estamos a ese nivel y nada indica que nos vayamos a detener. Entonces, tú como profesor, tú como coordinador Mm, y de una unidad tan importante como es historia y teoría, mm, que tienes que estar en el cutting edge precisamente, en el cuestionamiento de todas las cosas. mm. ¿ Cuáles son los retos que tú te planteas para poder adiestrar a un arquitecto que va a estar practicando en 3, 4, 5 años de hoy, pero que en realidad en su práctica va a estar a 10 años de hoy? Ujú. ¿Qué hay que poner en ese individuo? Bueno, primero que todo agradezco la invitación y como siempre para mí las conversaciones que salen de aquí son súper profundas y muy placenteras, así que te agradezco la invitación. Y yo creo que la pregunta que presentas es una que me persigue todas las noches, porque curiosamente no, cuando uno trabaja un contenido tan peculiar como historia de la arquitectura y teoría de la arquitectura, no es solamente estar en el cutting edge, es estar en el siempre perpetuo presente, ¿no? De lo que está ocurriendo y somehow tener un pie en el pasado y un pie en el futuro, ¿no? O sea, que en un sentido espacio-temporal casi como que estamos suspendidos en el aire. Entonces, uno de los grandes retos, particularmente cuando uno enseña a estos estudiantes y que la unidad de historia y teoría prácticamente los coge demasiado muy temprano, ¿no? O sea, ya desde primer año en nuestra escuela ya están tomando cursos de historia y ya en segundo año están tomando cursos de diseño sobre historia y teoría. Pero aquí el detalle siempre es que no es tanto enseñar lo que uno podría llamar un close reading, la parte, digamos, cuantitativa, la parte técnica, los micro detalles de cómo se ensambla tal vez un edificio, cómo se hace una planta, ¿no? O un dibujo arquitectónico, sino
cuáles son las ideas que percolan a través del tiempo y se vuelven temas centrales de arquitectura, ¿no? Entonces, ese tipo de realización, ¿no? Ese tipo de uncanny effect, que a veces yo le digo a mis estudiantes que deben tener, es que deben enfrentarse a que lo que ven, por ejemplo, un precedente arquitectónico, si lo están estudiando, tienen que mirar más allá de lo que es visible, sino pensar en las ideas que organizan y que crean el andamiaje que no es tangible para el usuario típico de arquitectura, ¿no? Las personas que viven y habitan arquitectura. Los arquitectos vemos ese andamiaje invisible, ¿no? Ujú. Entonces, en Perdóname, o debiéramos verlo. deberíamos, O debiéramos verlo. deberíamos- No exacto. podemos, ojalá y sí lo veamos todo, pero no. Pero Exacto. adelante, por favor. Entonces, eso es un gran reto porque el tú ver los temas centrales de arquitectura es como que no parecen tan obvios, aunque están ahí, ¿no? Entonces, tiene que haber un tipo de grado de apertura, tanto para el que enseña el curso o alguna inquietud en particular, y el estudiante, ¿no? Que entra y se enfrenta a esta experiencia abrumadora, porque debo decirte, estudiar arquitectura es abrumador. Y enseñarlo también, pero el que lo enseña tal vez lo experimenta un poco más divertido que el estudiante que está viéndolo por primera vez, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y nada, yo creo que es eso, cómo tú identificas esas ideas centrales. Y casi es como ver la historia, y la teoría como lo vería un filósofo, ¿no? Es curioso, los otros días me topé con un filósofo que se llama Hans Ulrich, que él habla sobre, es un filósofo, pero él habla sobre la condición contemporánea de hoy, ¿verdad? Y a veces hay algunos filósofos que hablan sobre la idea de lo digital y todo, pero él dice, ¿sabes qué? Nuestra condición es una electrónica, ¿no? Entonces, él logra casi que encapsular años, décadas o siglos, ¿no? En este desarrollo de una sola idea simple que amarra todo el endeavor, ¿no? Todo el ejercicio de la vida, que amarra del siglo XIX hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces, de esa manera es un poquito más fácil, ¿no? De poder trabajar las ideas y poder proponer algún tipo de arquitectura. Le Corbusier, por ejemplo, él identificó eso cuando él escribió hacia una nueva arquitectura, a principios del siglo XX. Él dijo, mira, ¿sabes qué? Hay nuevas tecnologías, hay una nueva tendencia en esta ecología artificial de nosotros y nuevas funciones han surgido. Por lo tanto, necesitamos una nueva arquitectura, una nueva máquina, ¿no? Del habitar que requiere nuevas expresiones plásticas, nuevas expresiones estéticas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tal vez enseñarles a estos estudiantes dentro del contexto contemporáneo, ¿no? Ver el entremedio, ver lo que no es a primera vista, ¿no? Entonces, esa es mi primera reacción. No, y es una reacción excelente. Yo creo que debemos una aclaración a los que nos escuchan, de cómo nosotros podemos decir que la unidad que tú coordinas es la unidad que debe estar más al tanto de lo último, de los cutting edge, cuando mucha gente dirá, pero espérate, tú tienes otras unidades, porque ya nos han escuchado en otros programas, dice, tú tienes otras unidades que se dedican a tecnologías de la construcción y sustentabilidad, que Ujú, suena como que, espérate, esto es lo último, y tú ujú, tienes una que es para destrezas digitales, y wow, espérate, ¿cómo es que tú me dices que es el de historia y teoría? Sí, porque es que es el anticipar el futuro. Y entonces, Exacto. y cómo tú mezclas historia y teoría, sí, porque no hay, eh, el valor de la historia es el saber de dónde vienes, no tiene ningún otro valor, porque no es para aprender datos, es de dónde tú vienes, cómo el ser humano va cambiando. Y si tú entiendes cómo el ser humano, cuáles son aquellas cosas que hacen reaccionar al ser humano, Ujú, cuáles son aquellas ujú, cosas que hacen cambiar al ser humano, tú casi que puedes, teniendo una clara conciencia de cómo es que el ser humano ha funcionado a lo largo de la historia, tú ujú. puedes empezar a ver signos en el presente que tú dices, espérate, estamos en un momento de cambio.
¿sabes? Y me toca a mí, prepararme. Mira, tú dices que te encontraste con este filósofo, con Ulrich, este libro, ahora preparándome para el programa, yo saqué un libro y me lo leí completo, un libro que yo compré hace mucho tiempo, precisamente en una librería de libros viejos allá en Providence, Mm, mientras visitaba a mi hijo en uno de los tantos viajes que hicimos cuando él estaba haciendo su maestría allá en Rhode Island. claro. Y este libro eh, te lo, o sea, te lo recomiendo completamente. Es un libro escrito en 1945 y se llama The Modern Man is Obsolete. Mm, El hombre moderno está obsoleto. Modern Man is Obsolete. Y fue escrito por Norman Cousin. mm, Y es un libro del 1945. ujú, Y ahí tú te das cuenta de eh, la brillantez de Cousin cuando escribe el libro, porque él lo escribe inmediatamente después mm, de la bomba nuclear claro. en Hiroshima. Y, y él lo que dice es, estamos en un momento de cambio. Exacto. Estamos en un momento de cambio. Entonces, estamos en un momento de cambio. Es que el hombre moderno, porque nosotros somos modernos ahora y en el 45 ellos eran modernos, dice, no, las herramientas que tú tienes Ujú, ahora son obsoletas. El libro es claro. buenísimo, te lo recomiendo. Es relativamente corto, tiene ciento y pico de páginas. Uno lo lee rapidísimo porque él es excelente escritor. Las herramientas que tú tienes ahora son obsoletas Ujú, para lo que viene o para lo que ha llegado. Una de exacto. las cosas que él dice, el futuro nos encontró Ujú, obsoletos. exacto. Fíjate lo que dice. El futuro nos encontró obsoletos. Y a mí me parece que ante, por ejemplo, avances como la inteligencia artificial, yo creo que el futuro nos ha encontrado o nos puede encontrar y puede encontrar a las instituciones académicas y nos puede encontrar a nosotros obsoletos. O sea, entendemos el futuro que nos llegó, no que viene, porque no es un futuro que viene, es que nos llegó, nos sorprendió. Ujú, Y ese libro atiende ese aspecto y es interesantísimo. Entonces, ujú, eh, cómo uno puede estar al tanto y cómo uno puede despertar la inquietud en los estudiantes para decirle, mira, todas estas herramientas que tú estás adquiriendo tienen que permitirte anticipar el futuro. ujú, Y como la arquitectura es una profesión de servicio donde nosotros en realidad atendemos las necesidades de otros, ujú, ese otro muchas veces está más avanzado que el mismo arquitecto que le va a dar el servicio y mucho más avanzado que la arquitectura que se le va a dar. Cuando tú claro. piensas que el objeto arquitectónico, te estaba compartiendo el proyecto que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Te lo estaba compartiendo antes de comenzar. Ese Mm, objeto arquitectónico que yo lo estoy haciendo para responder a una necesidad de ahora, viene a concluirse en 3 años de ahora. claro. O sea, para el momento en que se inaugura, Ujú, ya está atrasado. Ese es exacto. el problema que tiene la arquitectura, pero el problema se agrava si los cambios ocurren con la velocidad que están ocurriendo, porque obviamente para los antiguos romanos eso no fue un problema, porque, o sea, vamos a estar claros, hasta el comienzo del siglo XIX, el ser humano estaba haciendo las cosas igual que las venía haciendo antes, el tiempo de, de transportarse tomaba lo mismo porque los caballos caminaban a la misma velocidad siempre, ¿verdad?
Es la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial en ese siglo maravilloso que fue el siglo XIX, que cambió las cosas. Exacto. Y yo creo que el siglo XXI está a ese nivel, tú sabes, el siglo XXI está the modern man is obsolete. El hombre moderno está obsoleto. Pero nada, se me acabó el tiempo en esta primera mitad. No se separe nadie y perdónenme por haberme puesto tan entusiasta en este final de la primera mitad. Regresamos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para poder evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro distinguido profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, gracias por continuar aquí. Estamos como saben, aquellos que nos están escuchando y que compartieron con nosotros la primera mitad, estamos analizando lo que es la introducción de un libro que estaremos usando como guía para algunos de nuestros programas y que es un libro que se titula Educating Architects, o sea, educando arquitectos, y que nos habíamos detenido en el análisis de lo que es como que el subtítulo o un segundo título de este libro y que se hace explicar mejor, que es How Tomorrow's Practitioner Will Learn Today, cómo los futuros arquitectos practicantes van a aprender o van a adquirir los conocimientos hoy para esa práctica del futuro, ¿verdad? Y entonces tú habías tenido una participación como siempre, darle crédito obviamente a Neil Spiller y a Neil Clear, que son los editores de este libro, que es un libro colaborativo donde participan grandes nombres de la arquitectura y de la academia, con sus posturas acerca de precisamente eso, cómo nosotros podemos educar hoy a arquitectos que van a practicar en el futuro. Y tú habías tenido una excelente intervención, dejándonos saber que esa es una de tus inquietudes, o sea, cómo se hace, no es fácil, porque obviamente, cómo tú anticipas el futuro, uno mismo no tiene las herramientas que vas a necesitar sobre algo que no sabes qué va a ser. O sea, entonces, muchos de los que nos están escuchando quizás pensarán, bueno, pero eso siempre ha sido así. La educación siempre educa para que la persona educada se comporte, se mueva, se manifieste y aplique los conocimientos, no al momento en que está adquiriendo los conocimientos, sino en un momento posterior, ¿verdad? Ese momento posterior es el futuro. Sí, sí, pero primero, no todas las profesiones son iguales y segundo, no todos los tiempos en la humanidad han sido iguales, ¿verdad? Hablamos de ese maravilloso siglo XIX que experimenta dos revoluciones industriales y ciertamente si tú te das a una persona que haya nacido en el 1799 y que haya vivido 80 años, o sea, que haya 80 y pico de años, que haya muerto, haya fallecido al final del siglo XIX. Esa persona
lo que vivió al final versus lo que vio al principio, Ujú. fue otro mundo, fue otra cosa, fue otra cosa, en términos de transportación, en términos de comunicación, en términos de iluminación, en términos de construcción, fue otra cosa. Y no siempre fue así, tú sabes, si uno coge el, los grandes momentos de la historia anterior, momentos que tuvieron unas distancias inmensas entre unos y otros, y podemos hablar de los imperios por utilizar los imperios como punto de partida, qué sé yo, eh, los egipcios, los habitantes del antiguo Egipcio, Ujú. eh, Egipto versus los romanos. Right. ¿Cuán- ¿Cuáles fueron realmente las diferencias? El mismo los romanos versus cuando el imperio español en América, o sea, un romano, un antiguo romano del imperio, podía fácilmente moverse en el tiempo, llegar al tiempo de la colonización española, la colonización de América por parte de España, y iba a saber moverse, iba a saber entender Claro. todo. Este, los armamentos eran básicamente los mismos, los sistemas de transportación eran básicamente los mismos, o sea, Ujú. la manera de abrigarse, la manera de comunicarse, los conocimientos que había que transferirse, eran la manera en que se hacían las construcciones, los muebles, esto, todo era igual. No así entre la persona que nace, los padres de ese individuo del 1799, mm, a mediados de siglo, del siglo XIX, luego de la primera revolución industrial, esos padres no reconocían su mundo, no sabían, no, no, posiblemente no sabían moverse. Y así yo creo que estamos nosotros, ¿sabes? Ujú. Brincos grandes en la humanidad ciertamente se dieron en el siglo XX, inmensos, inmensos. Este, eh, la aviación, la Exacto. manera de transportarse, la manera de comunicarse, es increíble que hayamos terminado con computadoras avanzadas al finales del siglo XX, cuando una persona de comienzo del siglo XX no sabía ni lo que era la computadora. O sea Exacto. que estamos hablando de unos cambios que son difíciles de anticipar. Y a mí me parece que nosotros estamos en un threshold, por ponerlo de un punto de cambio como ese, ahora quizás más significativo que nunca antes, incluso Ujú. mayores que los que pudieron haber ocurrido en épocas anteriores con la llegada de la inteligencia artificial. Pero el libro habla precisamente de ese reto que es, cómo yo pongo y qué es lo que debo de poner en ese individuo, no necesariamente para que aprenda a funcionar ahora, sino para que pueda anticipar el futuro. Claro. Y es curioso porque dice que las personas de gran valor, las personas de más valor, son aquellos que son capaces de reconocer el cambio. Fíjate, no de hacer el cambio, sino de reconocer el cambio. Y ahí fue que yo traje el libro este de Cousin, que te dije eh, que escribió en el 45 luego de la primera bomba atómica. Y ese individuo al día siguiente escribe este editorial que se convierte en libro: The Modern Man is Obsolete, el hombre moderno es obsoleto. ¿Por qué? Porque él dice que a ese hombre del 1945 él realizó con la guerra, con la explosión de la bomba atómica, Ujú. realizó que había llegado el futuro y que no tenía las herramientas. Nadie sabía a lo que se estaba enfrentando.
hay unas palabras que quedarán para la historia y es del individuo que soltó la bomba, o sea, Ujú, que le dio release a la bomba. ujú. Y que cuando vio la explosión dijo, ¿qué es lo que hemos hecho? Exacto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, y estábamos en eso, y no ocupo más tiempo porque me gustaría oír tus 2 centavos sobre si estamos en un momento de cambio como ese, ¿qué es la manera de comunicar? ¿Qué es lo que tiene que ser la academia? ¿Cómo la academia tiene que reaccionar a ese futuro que, como todo futuro es incierto, pero que sabemos, hay una cosa que sí sabemos, que va a ser de grandes, inmensos cambios? Exacto. Bueno, tal vez para ser breve, yo creo que la respuesta general es sí, estamos en un punto de cambio. Mm. Pero yo creo que hemos estado en un punto de inflexión en las últimas 3 o 4 décadas, ¿no? Yo creo que cuando se hace la introducción, al menos en el mundo de la arquitectura, cuando se hace la introducción de la computadora, y tal vez tú puedes hablar un poquito más anecdóticamente de eso, ¿verdad? La transición entre cómo cambia la actitud de dibujar arquitectura a mano. Es un poco, es muy distinta a procesar un dibujo en la computadora, ¿no? Que yo creo que eso es una distinción que casi nadie hace, que hoy día nosotros procesamos dibujos en computadora, como cuando uno escribe un ensayo, uno procesa un ensayo por computadora. Entonces, uno hace arquitectura o conocimiento por comando, ¿no? Yo creo que eso es algo en donde, en un sentido de cómo nos relacionamos al cuerpo de conocimiento actual, modifica nuestros modos, nuestras maneras de relacionarnos, ¿no? Y por ende, produce un tipo de arquitectura distinta que algunos intentan forzar algún tipo de expresión estética, ¿verdad? Yo creo que eso es algo típico. Yo creo que creo que a principios, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, empieza este movimiento de lo paramétrico, ¿no? De estas formas inusuales o esta gimnasia formal de la arquitectura, en donde ciertas tendencias o estilos como el de constructivismo como que sacan una salida por ese rumbo, ¿no? Entre ellos está Zaha o inclusive Peter Eisenman. Pero curiosamente, a pesar de los debates intensos sobre cuál es la implicación de la computadora en la arquitectura, todavía hoy no se sabe si la computadora, ese elemento que está en el mundo, en nuestro mundo físico y que ha cambiado nuestro entorno, ¿verdad? am, si es una herramienta o es un medio para establecer discurso o inclusive nuevo conocimiento, ¿verdad? Los otros días me topé con una conferencia de hace 10 años, creo que era de Peter Eisenman, un arquitecto y teórico norteamericano, que todavía sigue vivo. Ujú. Es- Creo que ya llegó a los 90 años, o que tal vez quiere batir el récord de Oscar Niemeyer o alguna, pero él está súper inquieto sobre el componente de lo digital, ¿no? Y cómo hoy día casi que la inteligencia artificial o introducción de inteligencia artificial es cómo la computadora o la máquina cobra un sentido de autonomía, ¿no? No es un autómata, claro, pero sí una forma de interactuar con el conocimiento y su capacidad de acceder a esa información, ¿no? Y él estaba hablando de que tal vez en un contexto digital nuestra forma de relacionarnos a la arquitectura o al conocimiento de la arquitectura es adoptando digamos, la mentalidad de un arqueólogo de la arquitectura en vez de un anticuario, ¿no? Que no sé si las personas que nos escuchan saben lo que es eso, pero es básicamente alguien que mira las ruinas de una forma romántica, ¿no? Y que las documenta, pero no hace alguna teoría sobre eso, ¿no? No piensa sobre la implicación de la ruina. Pero un arqueólogo tiene que verlo desde el punto de vista empírico y científico, ¿no? En descubrir cuáles son la esencia o los huesos de lo de nuestro pasado. Entonces él estaba comentando de que nosotros deberíamos hacer con la herramienta de lo digital algún tipo de estudio arqueológico del pasado, en este caso el precedente, para poder nosotros
sacar esta idea, ¿no? Que está en el entremedio, en el tejido casi, de lo que otros en el pasado han hecho sin caer en esta actitud historicista, ¿no? No es como que repetir el pasado, sino como que extrapolar la esencia de una manera rígida y altamente empírica, ¿no? Como que altamente estricta. Entonces, como que esas cosas son, digamos, el reto de hoy día que abarcan ya no necesariamente las últimas décadas, pero toda la transformación del siglo XX hacia el siglo XXI, ¿no? Entonces, como que curiosamente nosotros en la escuela estamos lidiando con eso. Nosotros en los cursos de historia, por ejemplo, de diseño, le pedimos a los estudiantes que reconstruyan un precedente arquitectónico, pero el análisis es muy distinto. No es como que vamos a buscar proporciones o vamos a buscar una composición. No, le estamos pidiendo a los estudiantes que redescubran la intención original del edificio a través de los ojos del arquitecto o arquitecta que están estudiando, ¿no? Entonces, eso invita a un tipo de profundidad de decir, bueno, ¿cómo podemos establecer algún tipo de idea o encontramos un tema central en arquitectura para poder utilizar las herramientas actuales que nos permitan acelerar el proceso? Porque hoy día yo creo que uno de los grandes retos es que estas herramientas comprimen tanto, tanto, tanto el espacio y entonces no estoy seguro si estamos pensando en la implicación de eso. Que de hecho hay personas que están argumentando de que lo estamos haciendo mal, que Ujú, estamos comprimiendo el espacio y estamos trabajando el triple o el cuádruple, ¿no? ujú. Cuando realmente deberíamos pensar tenemos esta capacidad de producción rápida, no es momento de dedicarnos a lo que hemos querido dedicar el tiempo, que es tal vez a la creación de ideas. So que yo creo que estamos en un momento de inflexión, pero tal vez nuestra actitud, estamos malinterpretando el potencial de todo esto. Y claro, hay otras circunstancias, otras polémicas dentro de la introducción de inteligencia artificial, pero tal vez tendríamos que verlo como un tipo de compañero, ¿no? En esta búsqueda de los nuevos horizontes en el descubrir del conocimiento. No hay duda. Y pusiste, me pusiste una pregunta, un pie forzado al principio, de que a lo mejor yo puedo compartir con la gente. Me llamaste viejo ahí, pero, pero es cierto y lo admito, que yo puedo compartir con la gente cómo fue eso. Yo viví en el mundo mecánico todavía, cuando uno tenía que empujar lápices y usar plumillas, y me moví a las computadoras y a las primeras y a aquellos primeros programas muy rudimentarios, aquellas primeras versiones de AutoCAD, eh, donde básicamente uno terminaba haciendo lo mismo, pero con la computadora, y la ventaja grande que tenía es pues copiar y transferir. Y transferir en disco, porque ni tan siquiera teníamos internet para compartir y enviar ni nada, sino copiar en disco. A veces los programas eran, los files eran tan grandes que teníamos que copiarlo en 3 y 4 discos, los Exacto. files, y compartir 3 y 4 discos o unos discos bien grandes. Había una relación directa entre el tamaño físico y el tamaño de la información todavía, aunque fuera digital. Había unos Ajá. discos grandes para que cupiera toda esa información. Hoy en día uno ni tan siquiera ocupa espacio, y ocupa un pendrive. O sea que eso es increíble cómo las cosas van cambiando. Pero todavía un mundo, es cierto que cuando uno se ve con actitud, con geometrías extrañas que surgen ya a finales del siglo, muchas de esas geometrías y muchas de esas arquitecturas solamente se puede dar ante el uso de unas herramientas más poderosas de representación, como son los programas digitales. Y cuando uno ve cosas como las que hace un Frank Gehry, pues solamente con programas digitales se pueden trabajar esas formas, ¿verdad? Ujú. Uno no sabe cuánto la arquitectura gana con esa geometría y como tú muy bien llamas, con esa gimnasia. No necesariamente es mejor arquitectura, Ujú. ni es buena arquitectura, pero son cosas, es exploración, es parte de la exploración, ¿verdad? Que siempre tiene que ser bienvenida.
Ahora, yo creo que el cambio radical de la inteligencia artificial, ahora que yo me he movido en las tres eras y que yo me gusta explorar tanto y que estoy cada vez trabajando más con la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial te acompaña. El otro día, yo creo que yo te lo comenté a ti, si no, no sé a quién se lo estaba comentando. Yo tuve que quedarme trabajando como hasta la 1 de la madrugada en un proyecto y estaba utilizando la inteligencia artificial y cuando me voy a dormir le digo a mi esposa, tú sabes lo diferente que es cuando yo trabajaba en AutoCAD o en Revit, que son los programas estos de Computer Aided Design más comunes, ¿verdad? Ujú. Yo trabajaba solo, ciertamente una herramienta bien poderosa que me facilitaba muchas cosas, pero estaba solo. Exacto. Pero esa noche y ahora, cuando trabajo, yo no me siento solo, me siento Ujú. acompañado. Hay alguien que hace parte del trabajo por mí, hay alguien que me da alternativas, hay alguien que no estoy Correcto. solo, hay un partner. Y eso yo creo que tenemos que darnos cuenta y atajarlo rápidamente en la academia y Ujú. atenderlo. Porque si nosotros la facultad no la atendemos y si la academia no la atiende, una revisión curricular, Ujú. nuestros estudiantes lo van a atender. Exacto. Y cuando nosotros querramos enseñar, no vamos a tener nada que enseñar. Ellos van a estar más adelante que nosotros, pero tú sabes que eso se nos acabó el tiempo. Nosotros apenas hemos llegado a la mitad de la introducción, o sea que yo creo que tenemos tema para un segundo programa. Yo te agradezco porque siempre tus ideas son nítidas, que me ayudan tanto a entender algunas cosas que te lo agradezco. Y agradezco a aquellas personas que nos han acompañado durante esta hora. Yo espero que no los hayamos confundido más. Tendremos oportunidad en un próximo programa de seguir aclarando estos conceptos. Sin más nada, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Cuento con ustedes la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.